Iglesia, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, ¿por qué no le dan un aplauso a Dios y también al equipo de alabanza por este hermoso tiempo que tuvimos en la alabanza? Estamos contentos de estar una vez más en la casa de Dios. Miro caras que no había visto en algunas semanas y otras que están aquí cada domingo, así que les agradecemos por estar con nosotros en esta tarde. Es siempre un gozo poder compartir como familia los domingos. Así que, ¿por qué no se pone de pie y salga y salude a alguien que no ha visto? Ahorita tenemos abiertas las paredes, así que estamos todos scattered, estamos todos desparramados en un edificio grande, pero podemos salir y saludar a ver quién trae el suéter más feo o el suéter más bonito. Algunos no quieren salir, ya los estoy viendo. Bienvenidos, iglesia, bienvenidos. Cuando ya hayas saludado a unas 2 personas, puede regresar a su asiento. Y vamos a entrar a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Hoy seguimos con la serie titulada Llegó Jesús. La semana pasada nuestro hermano Josué trajo un hermoso mensaje, nos habló acerca de la esperanza que ahora tenemos en Cristo. Y el tema de hoy es salvación. Llegó Jesús, hay esperanza, llegó Jesús, hay salvación. Y la semana que entra no se lo puede perder porque es nuestro servicio navideño y vamos a estar hablando que llegó Jesús, llegó la luz. Así que no se pierda el servicio de la semana que entra. Ahí donde está, ¿por qué no oramos? Señor, te damos gracias por permitirnos llegar y disfrutar, Señor, de estas alabanzas, de poder, Señor, alabarte, levantar nuestras manos en agradecimiento por lo bueno que tú has sido con nosotros. Señor, gracias que tú revelas tu gracia a nosotros, revelas tu misericordia, tus bondades, Señor, cada momento. Gracias te doy, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso. Ahora te pido que tú me uses en esta tarde, Señor. Yo no tengo ningún poder, Padre mío, para llegar a los corazones de las personas. Mis palabras solas, Padre mío, no tienen ningún poder, pero tú, Señor, tu palabra es viva y eficaz y puede llegar a la necesidad de tus hijos. Y yo te pido, Señor, que tú hagas la obra con tu palabra, que tú, Señor, llegues a la necesidad que tus hijos tienen y que tú sacies, Padre mío, en el nombre de Jesús, esa hambre que tenemos de ti. Te amamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén, amén, amén. Sin duda, iglesia, sabemos que Jesús es el Salvador del mundo. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a José en sueños, le dice, hablando de María, y dará a luz un hijo, le dice, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego en Hechos 4:12, Pedro se levanta en medio de un montón de personas y dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, dicen, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, solamente en Jesús. No hay otro nombre, no hay otro camino, ni otra manera de ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene acceso al Padre, a este Dios invisible. Nadie puede conocer al Padre. Nadie tiene entrada a ese lugar si no viene por medio de mí, dice Jesús. Si no, yo soy la puerta. Y tenemos que estar bien claros en eso, porque si no, pues el resto de la prédica no tiene sentido, ¿verdad? Necesitamos un Salvador y su nombre es Jesús. Amén. Esta prédica, iglesia, puede ser de 20 minutos como puede ser de 35 minutos, ¿ok?
Desde el principio, el plan de Dios siempre fue salvarnos. Tim Keller dice que hay 3 cosas que siempre han estado presentes desde Adán y Eva, desde que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y estas cosas aún están presentes en cada aspecto de nuestra vida hoy. Y esas 3 cosas son pecado, gracia y salvación. Diga conmigo, pecado, gracia y salvación. En todo lo que hacemos, vamos a encontrarnos con estas 3 cosas. Siempre están presentes. Está el pecado, primeramente. El pecado puede ser sutil, tal vez disfrazado, tal vez como que, pues no es completamente pecado, decimos. Siempre llega disfrazado, siempre llega con engaño y se hace ver como algo que no está tan mal. Pues es una mentira blanca, decimos, ¿verdad? Es solamente un dulcecito que me robé de la tienda. Es algo pequeño, es algo, entonces lo tratamos de cubrir. Pero siempre está ahí. Empieza en un pensamiento, en una emoción, con una mentira, etc. El pecado siempre está tratando de sacar la cabeza para después, ¿qué? Atraparnos. Y luego también allí mismo está la gracia de Dios tratando de alcanzarnos, y no nomás de alcanzarnos, sino llevarnos al arrepentimiento. Y por último, Dios quiere salvarnos completamente. Y cuando la Biblia habla de la palabra salvación, está hablando mucho más de una vida eterna con Cristo. Yo y mi esposo tenemos a veces conversaciones y mi esposo a veces dice, bueno, pero es que yo en mi mente dice, no cabe cómo es que yo voy a estar con Dios por la eternidad y qué voy a hacer. Se oye como un poco aburrido, ¿no? ¿Estaremos todos así alabando a Dios por el resto de nuestra vida? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será? Entonces, la palabra salvación dice que implica mucho más que toda una vida eterna con Cristo. Implica ideas como curación, sanación, salud, liberación, seguridad, preservación, justificación, redención, estar completos en Cristo, estar llenos de paz, de estar llenos de gozo. Eso implica salvación. Y la salvación no viene por las cosas buenas que hacemos, ya hemos hablado bastante de eso aquí. No viene por las cosas buenas, viene cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Porque ¿se acuerdan cuando crucificaron a Jesús? Las personas que crucificaron a Jesús fueron los buenos. Fueron los que iban a la iglesia cada domingo, los que tenían la Biblia, los que seguían las reglas. Ellos fueron los que crucificaron a Jesús. En Génesis vemos el pecado de Caín, cuando él se levanta y mata a su hermano. Les voy a contar esa historia. Era el tiempo de la cosecha y los 2 hermanos, Caín y Abel, decidieron traer una ofrenda a Dios, a Jehová. Caín trajo del fruto del campo porque él se dedicaba a eso, a las frutas, a las verduras, al campo. Y Abel trajo el mejor de sus corderos porque él era como un pastor de ovejas, a él le gustaban los animales. Mas Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Yo siempre me había preguntado acerca de esto. ¿Por qué es que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? O sea, Dios, qué gacho, como dicen los hispanos. ¿Por qué es que no aceptaste la ofrenda de Caín? Pues era una ofrenda. Tiene Dios que aceptar nuestra ofrenda. Y no sé, yo me pongo a imaginar, no sé cómo es que Caín se dio cuenta que a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano. Tal vez porque Dios mandó una luz del cielo así, ¡paz! Un spotlight sobre Abel y a él no le mandó nada. O tal vez Dios bajó de una forma nube y empezó a hablar con Abel. Yo no sé. Pero Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue aceptada igual como la de su hermano. Imagínense que cuando lleguemos a la iglesia y luego levantamos las manos y traemos la ofrenda y que Dios empiece a poner spotlights en aquellos que
que acepta. Y vamos a salir bien molestos, ¿verdad? Si Dios no nos dio la luz a nosotros. Esto le pasó a Caín. Así. Estaba molesto Caín, muy molesto. Era tanto su coraje y su celo que se le cayó su semblante y se veía decaído, dice la Biblia. Y Dios viene a hablar con Caín. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Dios viene a hablar con Caín antes que cometiera el pecado. Y le dice en Génesis 4, por cierto que enojarse no es pecado, iglesia. Está bien si nos enojamos. Génesis 4, esa sería esta prédica. Génesis 4 del 6 al 7 dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Nunca le había puesto atención a este verso. Está como, parecía, si tú pones atención en este verso, es como que si estás leyendo el Nuevo Testamento. Es como si Pablo te está diciendo, si Juan te está diciendo, hey, vive por el Espíritu, controla tus emociones, ten cuidado. Y este es Dios hablando con Caín antes de que él le dijera a su hermano, vámonos al campo. Porque Dios conocía lo que estaba pasando dentro de Caín. Dios sabía lo que estaba pasando dentro de él y él está diciendo, le está dando una alerta, hey Caín, cuidado. Porque si tú le das rienda, esto puede pasar. Va a haber consecuencias. Ten cuidado porque el pecado es una fuerza, es un poder que si no lo dominas, dice, cuando empieza, al último te atrapa. Porque el corazón de Caín y sus intenciones no estaban bien desde el principio. Si hubieran estado bien, iglesia, su reacción hubiera sido diferente cuando esa luz viene y se parece a su hermano. No se hubiera enojado, tal vez hubiera felicitado a su hermano. O tal vez se hubiera arrepentido y venido delante de Dios y decir, Señor, perdóname que hice mal, o sea, perdóname si traje no sé, una actitud diferente, pero no enojarse al punto de querer, ustedes saben lo que hizo Caín. Pero aún después de haber hablado con Dios, aún después que le dieron la alerta, se levanta y le dice a su hermano, vamos al campo. Estando allá se levanta y mata a su hermano Abel. Tan grande era su coraje y su celo que se levanta y mata a su hermano. Caín se había convertido en el primer homicida. Caín se había convertido en un criminal, en un candidato de la gracia de Dios, en un candidato de la gracia de Dios, de la salvación de Dios. Nosotros no podemos ver el pecado en los principios de las personas, cuando empieza a sacar la cabeza. Solamente decimos, mira, él cometió un homicidio, o este robó, o aquel cometió adulterio, etc. Pero el pecado empieza lento, llega siempre con engaño. Después que Caín mata a su hermano, llega otra vez la gracia y la bondad de Dios. Y la gracia de Dios es difícil de que se nos pierda. ¿Okay? La gracia de Dios no es tan fácil de ver. Tenemos que poner atención a la historia, porque allí está. Nosotros leemos la Biblia, especialmente el Viejo Testamento, y queremos ver el juicio de Dios. Diente por diente, ojo por ojo. Si esto hicieron, eso se merecen. Para atrás. Dios trae juicio, así como oraban los salmistas. Señor, que mis enemigos no vean la luz, que sus hijos sean esto y eso. Justicia, Señor. Mas Dios viene y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Porque Caín, después de que mata a su hermano, no viene corriendo arrepentido y le dice, Señor, perdóname. No, sino que Dios es el que se tiene que acercar a él y dice, ¿qué has hecho?
Y Dios viene en su bondad, en su misericordia, para quitarle la tristeza, la angustia y la culpabilidad, que es lo que nos hace sentir cuando viene el pecado. Y después de la conversación que está teniendo con Caín, Caín tiene que huir de ahí, tiene que irse a otro lugar y dice: Señor, pero donde quiera que vaya, los que escuchen lo que he hecho me van a matar. Y Dios dice: te voy a poner una señal para que no cualquiera que te mire te mate. ¿Eso es gracia o no es gracia, iglesia? Es la bondad de Dios sobre Caín, la bondad de Dios sobre su vida. ¿Cuántas veces hemos recibido esa gracia inmerecida de Dios? Recibimos su bendición no porque somos buenos, sino porque Él es bueno y quiere extender gracia y quiere salvarnos de nosotros mismos, quiere ayudarnos. A veces llegamos a la iglesia dudando, con miedo acerca del mañana, de nuestras finanzas, y luego llegas a la casa de Dios y empiezan las alabanzas y como Dios te empieza a dar paz, Dios te empieza a hablar. ¿Es Dios bueno o no es bueno? Él es bueno. Denle un aplauso a Dios, que Él es un Dios bueno. Él es un Dios que desde el principio ha buscado salvarnos y ha buscado que estemos bien en cada área de nuestra vida. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver para quién es la salvación. Aquí están los fariseos y escribas, estaban confundidos porque Jesús comía y recibía a los pecadores. Ellos no podían entender cómo es que este profeta que todo el mundo seguía se sentaba con los pecadores, con aquellos que no iban a la iglesia, que no iban a la iglesia los domingos, que no seguían la ley, aquellos que no querían pagar sus impuestos tal vez. Y Jesús se sentaba a comer con ellos, tenía pláticas con ellos, entonces ellos estaban confundidos. Y luego dice Lucas 15 del 3 al 7, Dios hablándoles en parábolas para que entendieran. Entonces dice, Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y tal vez este fue el pecado de Caín, o parte del pecado. Tal vez él sentía que había trabajado mucho para traer las mejores verduras a Dios. Señor, yo regué esas verduras, yo las cuidé, les eché abono, me levantaba temprano para cuidar esto y traje el primer fruto. Pero no, aceptaste a Abel y a mí no. Tal vez él sintió que él merecía o que él podía ganarse la gracia y bondad de Dios. Caín era una oveja perdida necesitada de arrepentimiento. Caín era una oveja perdida necesitada de arrepentimiento. Cuando un cristiano trabaja sin esperar que él tiene que... Cuando un cristiano trabaja para Dios, sin esperar que Él tiene que responder a su oración, que Dios tiene que responder a mi oración porque yo trabajo para Él, esa persona ha madurado en el camino, porque se lleva madurez entender de que que Dios no es como un puppet, ¿cómo se dice? Títere. Gracias. De que nosotros estamos aquí y nosotros le vamos a decir qué hacer a Dios. Sino que nosotros, cuando un cristiano crece y empieza a servir a Dios,
y empieza a darle a Dios su vida completamente. Dice, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ya me has dado lo suficiente, Señor. Ya me has dado bastante. Y caminamos por fe. Pero si nos molestamos como Caín, pues Dios no aceptó mi ofrenda. Especialmente cuando Dios da, ¿verdad?, a nuestro hermano, a nuestra hermana, aquella cosa que nosotros hemos estado orando. Señor, yo te he servido toda mi vida. ¿Y por qué le contestas a ella y a mí no? Son preguntas difíciles. Amén. Están muy callados. Son preguntas difíciles. Pero allí, iglesia, es ¿dónde está nuestra fe? ¿Y para quién estamos sirviendo? No podemos tratar de ganarnos la gracia de Dios. A veces queremos ser justificados por nuestras obras. Y tal vez ese fue el problema de Caín. De que él dijo, él trajo esas cosas delante de Dios, tratando de ganarse algo. El último verso de esta parábola puede molestarnos un poco, o puede ser un poco incómodo, si no conocemos el corazón de Dios. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y estaba hablando ayer con mi esposo acerca de cómo a veces nosotros como que no entendemos bien esta parábola, no entendemos bien cuando Dios dice que Él deja las 99 y corre por el perdido, como que le está dando, parece como que Dios le da más atención al que está perdido que el que ya está aquí adentro. Entonces yo en mi mente me imaginé darles este ejemplo. Vamos a decir que nosotros estamos en un barco, le digo, estamos en un barco grande, andamos en el océano y gozosos y tranquilos porque we're safe. Estamos a salvo, pero de repente empieza una tormenta, así como cuando Jonás estaba desobedeciendo a Dios. Empieza una tormenta y luego vemos que hay mucha gente allá afuera ahogándose. Están ahogándose alrededor. Entonces nosotros, pues hay que salvar a los que podemos. Y luego cada vez que podemos salvar a alguien, nos regocijamos y decimos, yes. Sí, hay que buscar a más personas. Entonces, así me imagino que Dios, que estas parábolas, así es cuando Dios dice que Él deja las 99 y va por aquel que ya está perdido. ¿Para quién es la salvación? ¿Quién califica para ser salvo? Solo necesitamos estar perdidos. Reconocer que estás perdido, que estás en un lugar oscuro y necesitas que alguien venga y te rescate. Y necesitamos decir, Señor, muéstrame. Ahora ya como cristianos, como salmos, Señor, muéstrame lo incapaz que soy para no tener la oportunidad de rechazar tu gracia. Muéstrame que soy bien incapaz. Porque sin verdadera humildad, la gracia no se expresa en todo su esplendor. Piensa en esto, sin verdadera humildad, no vamos a poder ver la gracia de Dios en todo su esplendor. Porque entonces estamos viendo lo que nosotros hacemos, lo justo que somos, lo bueno que somos. A nosotros nos molesta que a alguien se le dé algo que no se merece. Mas Dios lo hace. Dios lo hace con nosotros. Sobre todo si nosotros nos hemos esforzado mucho para obtener eso. Y después de esta parábola, Jesús les dice la parábola del hijo pródigo. Dice, les voy a decir esta parábola para que entiendan aún mejor. Y les da la parábola del hijo pródigo. Este joven se rebela contra su padre bien rápido, se va y malgasta toda su herencia.
Y luego después, arrepentido, regresa a casa para pedir el favor, la gracia y la misericordia de su padre. Y llega y le dice: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, déjame trabajar con tus jornaleros, porque ni soy digno, dice, de entrar a tu casa. Este joven, aunque vivía dentro de su casa, estaba perdido si no conocía el corazón del Padre. Si vivía con orgullo dentro de su casa, estaba perdido. Necesitaba ser salvo y conocer el corazón del Padre. Su padre lo recibe con gozo y manda que se haga un banquete, porque su hijo que estaba perdido había regresado a casa. Dice: maten el becerro más gordo y hagamos banquete, porque mi hijo que había estado lejos, que había estado perdido, ahora regresa a casa. Entonces el otro que andaba trabajando, que era fiel, que se había portado bien, que no había gastado su dinero con mujeres, que lo había invertido su dinero, llega a casa y escucha la música y la fiesta y dice: ¿qué está pasando aquí? Le dicen: pues tu hermano, el vagabundo, aquel que fue y malgastó todo, ese, pues regresó. Y ahora hay fiesta porque regresó. Y lo mismo que sintió Caín, está sintiendo ahora el hijo pródigo. No el hijo pródigo, el otro. Está sintiendo, dice: ¿pero por qué? O sea, le dice: Padre, ¿por qué haces esto? Si yo siempre, dice, te he servido, tanto que me he portado bien, he estado aquí y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces su padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú tienes acceso a todo, hijo mío, todo es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La Navidad se trata de eso, que Jesús vino al mundo. Jesús, que Dios poderoso se encarnó y vino como un bebé y creció para mostrarnos salvación, para mostrarnos el camino al Padre, para que si alguien se siente perdido, para que si alguien se siente que no puede, Jesús dice: yo voy a pagar el precio por ti. Yo voy a pagar el precio para que ya ese pecado ya no tenga ningún poder sobre tu vida. Y la gracia es difícil de entenderla. Es difícil de entenderla. Necesitamos humildad para entender la gracia de Dios. De que Él nos ama tanto. De que Él nos ama tanto, iglesia. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener entonces? Debemos de siempre decir: Señor, muéstrame lo incapaz que soy para no tener la oportunidad de rechazar tu gracia. Ayúdame a entender que no soy exento de cometer errores y caer en pecado. Ayúdame a siempre tener una actitud humilde. Ayúdame a entender que siempre necesito a un Salvador. Ayúdame a entender que la Navidad tiene que estar siempre presente en mi vida. Que ese Salvador del mundo tiene que estar siempre presente en mi vida por medio de la gracia de Dios. Y por último vemos la actitud de Pedro en 1 Timoteo 1:15. Dice, aquí Pablo nos está modelando esta actitud de humildad que siempre debemos tener en el reino de Dios. Una actitud humilde. Pablo era se puede decir, fue el primer evangelista, Pablo. Y Dios lo había escogido para un trabajo especial. Y lo mandó a los gentiles. Y Pablo era un romano, era un fariseo de fariseos que seguía la ley. Y Dios lo manda al otro lado, con los gentiles, con la gente que al principio
no eran bienvenidos en las sinagogas, no se les predicaba a ellos la palabra de Dios. Mas Dios lo llama como un instrumento y lo manda a los gentiles. Y luego dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna, dice Pablo, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice Pablo, yo soy el primero. Él vino a salvar a los pecadores y Él me salvó a mí. Yo soy el primer pecador. Espero estén entendiendo el mensaje. Espero Dios esté hablando en nuestros corazones. Sé que cada uno de nosotros estamos en etapas diferentes caminando con Cristo. Y cada vez que nosotros nos paramos aquí, para mí es algo difícil cada vez que predico la palabra de Dios. Primero porque no muchas mujeres predican la palabra de Dios. Entonces, al hacerlo, siempre siento oposición y me dice mi esposo, ¿por qué es que te pones tan rara cuando vas a predicar? Batallo y dudo bastante de lo que voy a decir y pienso y lo repaso. Entonces, esta mañana Dios como que me reprende y me dice, you need to trust me. Necesitas confiar en mí. Porque dudo, iglesia, toda la semana dudo desde que me dicen, tienes que predicar esto. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo y quiero hacerlo bien y quiero bendecir y quiero ser un instrumento para Dios. Entonces, ¿cuál es la posición que debemos tener en este tiempo de Navidad? Una posición de humildad. Señor, ayúdame siempre a entender lo incapaz que soy de mantenerme yo mismo santo, de mantenerme yo misma pura delante de ti. De que si algo bueno sale de mí, quiere decir que tú estás en mí. Porque nuestra naturaleza es lo malo. La naturaleza de nosotros es lo malo. Y la razón por qué Dios en su grandeza y misericordia manda a su Hijo, la razón por qué Él planificó todo esto, es porque por años la gente, la humanidad trató de vivir una vida santa para Dios. Trataron de vivir una vida perfecta. But they couldn't. No podían, no pudieron, no pueden. Y ahora es por medio de la sangre de Jesucristo que podemos entrar a su presencia sin que nadie nos apunte. Es por medio de su misericordia que podemos entrar y nadie me puede a mí decir, no eres digna. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque Él ya pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. Él ya pagó el precio por mis pecados. Y antes de terminar, el llamado de la Navidad es: ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado y dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo? Hay un verso que dice, el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Hay algún valiente aquí que diga, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Tal vez todos ya han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero yo sé que pronto vamos a ver una cosecha, iglesia.
Pronto vamos a ver una cosecha. Porque Dios es fiel. Y hay dos mundos espirituales. Está Cristo y sus ángeles, y está el enemigo y sus ángeles. No podemos negar eso. Y tú estás o Cristo y sus ángeles, o estás perdido. No puedes estar en el medio, o aquí o acá. Y Jesús te dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, venid a mí. Pongámonos de pie. Vamos a orar por esas personas que tal vez estén pensando en darle su vida completamente a Cristo. Es lo mejor que tú puedas hacer. Es lo mejor. Este mundo is not going to get better. No se va a mejorar. Pero en Cristo tú estás seguro. En Cristo estás seguro. Es un Dios que nos lleva, dice, más allá de la muerte. Es en Cristo, iglesia. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra que siempre llega y nos habla. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te pido, Padre, en esta tarde por cada uno de tus hijos, los que están aquí presentes. Te pido por esa persona, Señor, por esa mujer, ese hombre que está pensando en entregar su vida a ti. Espíritu Santo, yo te pido que tú te reveles a ellos, Señor. Te reveles como el Dios Todopoderoso, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob, que eras un Dios que hablaba personalmente con ellos. Señor, revélate. Y si hay alguien aquí, Padre, que tal vez se siente culpable, Señor, por algún pecado, se siente culpable porque no ha vivido como tú has llamado, que pueda entender tu gracia, que pueda entender tu misericordia, que pueda entender lo grande que tú eres, Señor, que pueda entender que tú miras mucho más allá de nuestras acciones, miras mucho más allá de lo que traemos, sino que tú miras, Señor, no tanto la ofrenda, no tanto el tamaño de la ofrenda. Tú lo que ves es el corazón. ¿Cómo es que lo traemos? ¿Estamos confiando o no en ti? ¿Tenemos nuestra fe en ti o en nuestras obras? Te pido, Señor, que tú te sigas revelando a nosotros. Síguenos hablando, Padre. Síguenos enseñando más de tu amor. Te amamos y te damos toda la honra y toda la gloria. Y todos decimos amén. Gracias, iglesia. Un aplauso a Dios.